estamos cumpliendo 35 años de democracia y mañana va a haber un festejo y tenemos la suerte de tenerla a Margarita Stolbizer para que nos cuente un poco. ¿Cómo estás, Margarita? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, un placer para nosotros y mañana gran actividad para festejar esto. ¿Por qué no nos contás un poco? Sí, en realidad hay como dos cuestiones o dos caminos que nos llevaron a esto que va a ser mañana en el Palacio Alsina y en Alsina al 900. Desde hace varios meses nosotros venimos reuniéndonos con Ricardo Alfonsín y con Miguel Lipchitz con la intención de darle visibilidad y volumen a un espacio de pensamiento progresista, socialdemócrata. Hemos hecho muchas reuniones ya cerradas en su mayoría, reuniones donde nos dedicamos a invitar distintas personas y actores, sobre todo que no vienen de la política, para escucharlos, porque es un tiempo en el que hay que saber escuchar un poco a los demás y esas transformaciones que se vienen dando en la sociedad y que a veces la política va como un poco por atrás, ¿no? Y dentro de estas reuniones, en una pensamos que al cumplirse 35 años desde aquella elección histórica que en el año 1983 consagró a Raúl Alfonsín como presidente de los argentinos, era una buena fecha para que a esto que veníamos haciendo le diéramos una visibilidad pública y otro volumen, convocando a otras personas también. Y bueno, entonces ahí fue que pensamos en la organización de este acto para mañana, que cumple entonces este doble sentido, que es por un lado reivindicar y recordar esa elección que fue tan importante, porque fue un momento clave para la Argentina. Yo siento que nosotros estamos obligados frente a una sociedad que no solo en la Argentina sino en el mundo aparece como muy agrietada, confrontando por todo, construyendo muros, y yo siento que hay que construir puentes, ¿no? Y la elección del 83 fue un puente construido a partir de esa visión compartida de la Argentina, que incluso quienes veníamos de procedencias políticas distintas, con ideas diferentes, pero supimos construir esa salida, ¿no? Ese puente de salida, y al mismo tiempo hacerlo desde una identidad. No es el festejo de cualquiera, es, digamos, la celebración que hacemos desde una identidad que quiere rescatar aquellos valores, ¿no? Que era poner en la prioridad de la agenda de los argentinos la paz, la vida, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la igualdad. Margarita, el Tano Pazman te saluda, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Margarita, yo estoy por cumplir 60 años y he vivido todo. Sos más joven que yo, te aviso. ¿Cómo? Sos más joven que yo, así que... No lo parezco, entonces. Y después del partido de River de ayer, menos, porque estoy totalmente deteriorado después de lo que sufrí ayer. Pero digo, nosotros que hemos vivido todo, ¿no es cierto? Lamentablemente, quiero que le cuentes a los jóvenes, aquellos que tienen entre 35 y 40 años para abajo y que toman naturalmente la democracia, lo que es vivir en democracia, ¿no? Porque nosotros hemos vivido otra cosa también. Sí, es tan importante, ¿no? Esto que decís, porque uno necesariamente carga sobre nuestras espaldas con lo bueno y lo malo de todos estos años. En nosotros influye e impacta todo eso que hemos vivido. Ahora, los más jóvenes no han alcanzado a dimensionar eso. Por eso es que nosotros le damos tanta importancia al valor de la democracia, porque sabemos lo que es vivir sin ella, aún con las imperfecciones que nuestra democracia tiene, porque por supuesto que son 35 años y uno tiene que preguntarse si realmente esta es la democracia que soñábamos, ¿no? Porque
porque la democracia siempre pensamos que tenía que ser el instrumento de transformación de la sociedad, que la democracia nos iba a permitir tener todos nuestros derechos, gozar de todos nuestros derechos, y hoy sigue habiendo una brecha muy grande entre los derechos que tenemos, porque nuestra Constitución nos lo dice, porque son derechos que tenemos declarados como todas las personas, y la posibilidad real de ejercer esos derechos. Me refiero a una educación de calidad, seguridad, un trabajo digno, ingresos suficientes. Ahora, el valor de la democracia, que es cuando uno tiene la posibilidad de elegir. Y elegir, este es el otro concepto vinculado con la democracia, no es simplemente decir, bueno, elijo a mis representantes, delego en ellos. No, la democracia tiene que ser un ámbito de participación permanente también, ¿no? Y la sociedad tiene que comprometerse con eso. Yo siento que en estos momentos tan duros para la Argentina, que necesitamos salir de una crisis muy fuerte de valores, necesitamos dar ejemplos de arriba para abajo, pero también una sociedad que se haga cargo de promover incentivos para la buena política. Haber estado tantos años sin democracia significó, sobre todo en una dictadura tan grande como en la Argentina, no solo que no podíamos elegir y que otros eran los que decidían sobre nuestros destinos, también sabemos que aquellos que se rebelaban, que soñaban, y muchos otros quedaron en el camino luchando por defender derechos, porque terminaron pagando por esos sueños muchas veces con las desapariciones, las torturas, las muertes, la apropiación de niños, los delitos que se cometieron, los crímenes de la dictadura fueron atroces, y esas cosas nos dejan muchas heridas también. Entonces, por eso es un muy buen momento para celebrar esa recuperación de la democracia. Y yo también tengo que decirlo porque me parece que esto, por lo menos a muchos de mi generación, nos moviliza, que es la figura de Raúl Alfonsín. Porque Raúl Alfonsín es ese presidente que, electo hace 35 años, cuando dejó la presidencia después de 6 años, vivía en el mismo departamento sencillo de la calle Santa Fe ahí en la capital, ¿no? Entonces esas cosas que parecen para nosotros deberían ser normales, después de Alfonsín no fueron normales. Entonces yo creo que es necesario decirlo también. Un presidente que, como todas las personas y en función de la política, tuvo aciertos y tuvo errores, pero la verdad es que una persona con visión estratégica, con un proyecto de nación, un estadista muy preparado, pero al mismo tiempo una persona de una honestidad absoluta. Sin duda, y había que gobernar el país en ese momento, ¿no es cierto?, donde era una democracia que recién estaba creciendo, ¿no?, y estábamos aprendiendo a vivir en democracia. Pero digo, y todavía una cuestión muy pequeña, todavía con un sector militar muy fuerte, claro, en ese momento, ¿no? Exacto. Pero digo, hoy, año 2018, me parece que también tenemos que aprender que si se vota una ley en el Senado, nos guste o no, no significa, y ahí es parte del crecimiento democrático, que haya que ir a romper todo quien no esté de acuerdo con eso, o haya diputados que quieran levantar una sesión por eso. Me da la sensación, no sé qué opinión tenés. Por supuesto, un poco a esto me refería antes. No puede ser que vivamos en un clima de violencia y de intolerancia permanente, ¿no? Hay que saber aceptar. Yo tengo una visión muy crítica del actual gobierno, pero sinceramente es un gobierno que llega por el voto popular, que con las motivaciones que sea, la mayoría de los argentinos los votó, y tenemos siempre, por esto este es el juego extraordinario de la democracia, la posibilidad en cada elección, que son cada 2 años, o sea, es poco tiempo, tenemos la posibilidad de reformular eso, y que si no hicieron las cosas bien, obviamente se cambia, pero la democracia está para entender que nos da derechos, pero que también nos da obligaciones. ¿Cómo ves vos? Bueno, obviamente el fenómeno Bolsonaro empieza a mover un montón de fichas, que la comparación entre los dos países, al tener estructuras tan distintas, por ahí no sirve, ¿no? Pero sí el fenómeno de tener, digamos, una fuerza armada tan desestructurada acá, ¿no? Que entonces parecería que todo es medio posible, depende
qué grupo de operadores tenga para dominar la calle, cómo empiezo a ejercer cierto poder. Hay algo que hay que corregir en esto. ¿Cómo lo ves vos? Y digamos que no tengo la mirada puesta hoy en ese punto. No me parece que estemos mal nosotros hoy. Yo creo que la Argentina no tiene riesgos de conflictividad. No creo en las Fuerzas Armadas cumpliendo un papel hacia lo interior. Al contrario, creo que tenemos que sentirnos más integrados al mundo, digamos. Yo he apoyado las misiones de paz de la Argentina en el mundo, por ejemplo, pero no creo y no comparto de ninguna manera esa estrategia de militarización que plantea Bolsonaro hoy, ¿no? Uh-huh. Y sí veo que digamos que lo de Bolsonaro no es una cuestión aislada, veo que en el mundo, digamos, hay como una estrategia global muy fuerte de instalación de sectores duros, de pensamiento duro, reaccionario, conservador, de ultraderecha, que esto no va descolgado de algunas cosas que vienen pasando en Europa, en los Estados Unidos, y yo siempre pienso que la democracia es perfectible y que tenemos que trabajar para hacerla mejor, pero que nunca hay que perder de vista la democracia y sobre todo el Estado de Derecho, ¿no? Que son las instituciones de la democracia, las reglas que rigen la convivencia entre las personas. Y además lo que uno ve es que las personas que son elegidas a veces vienen desde otros lugares, porque uno elige entre los candidatos que están ahí instalados, no puede elegir sobre un montón de otras cosas, pero parecería que esta cuestión del estratega, o sea, uno lo mira a Alfonsín y dice, bueno, lo compara, guste o no guste, uno puede criticarle un montón de cosas, pero había un criterio democrático de instalar un sistema y tenía un grupo como de valores que trascendía sus mandatos. Hoy no parecería que eso sea así en términos de la exigencia de aquellos que puedan llegar a ser candidatos. Totalmente de acuerdo, y son por supuesto las cosas que me preocupan, cómo hemos deshumanizado la política, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, al contrario, me parece que el tiempo de las comunicaciones, la sociedad del conocimiento y la tecnología ofrece muchas oportunidades, pero no hay que deshumanizar esas cosas, ¿no? Con candidatos que se arman como la mayonesa para venderla en el supermercado, en la propaganda de la televisión, ¿no? Y me parece que eso hace perder mucho, como hemos perdido en la competencia y en la disputa, la discusión de ideas. Lamentablemente hoy lo que prima son otras motivaciones, no está muy instalado en la motivación de quien va a votar, cuáles son las ideas que va a defender el que llega. También porque la política ha ido perdiendo previsibilidad, ¿no? Algo tan sencillo como que el que vota a alguien para que haga algo sabe que ese va a hacer exactamente lo que prometió y no una cosa distinta. Eso es que la política sea previsible y que los partidos políticos que se presentan con propuestas de la centroderecha o de la derecha van a hacer determinadas cosas y los que se presentan con plataformas más volcadas a la izquierda o a la centroizquierda van a hacer otras. En cambio acá hay realmente un desbande total en cuanto a las ideas. Entonces, bueno, cada uno llega y hace lo que le parece y lo que quiere, y se traicionan tantas veces desde la gestión las promesas que se hacen en la búsqueda de los votos. Y además que vivimos en una sociedad que parece que tiene pequeños espacios en donde están gobernadas por organizaciones semidelictivas, la de los contenedores, la de los barra bravas, la de, millones de pequeñas organizaciones que ejercen... Claro, pero esa es la debilidad de las otras instituciones, lo que muestra. Había una frase, me parece que era de Ernesto Sábato, que decía algo así como que de la debilidad de las instituciones o por las grietas que quedan en el medio de las instituciones débiles es donde se va colando el crimen organizado, ¿no? Yeah. Y eso es así, si las otras instituciones se debilitan, la ley, la justicia, y bueno, entonces es cuando empieza a aparecer esto, como a veces lo vemos en los territorios, las disputas
territoriales de bandas delictivas vinculadas con el narcotráfico, lugares donde no entra la policía y los que mandan son las bandas narcos, ¿no? Realmente eso es muy, pero muy preocupante, pero insisto que esas cosas se hacen pensando en cómo recomponemos el Estado, sobre todo, cuál es el papel que el Estado tiene, y obvio, como decía antes, la ejemplaridad que tiene que venir de arriba hacia abajo, desde los liderazgos en todas las áreas. Ahora uno mira el juicio de los cuadernos, todo lo que está pasando, y es por un lado una luz de esperanza y por otro lado un tremendo temor de que esto también sea una salida ordenada de un espacio mal tomado, ¿no? Por esto de que uno mucho no cree en la justicia y dice ¿por qué algunos personajes no están siendo llamados a declarar? ¿O por qué se liberan tan fácil algunos de esto y lo otro? Y empieza a haber un run que no da tranquilidad, ¿no? Sí, es así. Yo creo que todos estos procesos son una oportunidad, pero hay que ver cómo tomamos la oportunidad. Por supuesto que un problema es la justicia. Hoy hay encuestas, no encuestas, informes. Hay algunos muy calificados, como un informe del Colegio de Abogados de Córdoba, que muestra la justicia al tope de las instituciones de mayor desconfianza social, ¿no? Hay otro estudio que dice que el 82% de los argentinos no creen su sistema de justicia. Esto es tremendo. Sin embargo, la justicia, como pasa con la educación, no son temas de los que se hable. No hay una agenda prioritaria sobre cómo recomponemos la justicia y cómo armamos un mejor sistema educativo, ¿no? Como que siempre eso está al costado y todas las preocupaciones están focalizadas en los precios y los salarios, las cuestiones de la economía, el acuerdo con el fondo, y en las instituciones es necesario recomponer instituciones, y las instituciones principales son estas hoy: la justicia, la educación, que siguen siendo instituciones confiables, ¿no? Entonces me parece que eso es imprescindible por el lado de la justicia. Ahora, también es cierto que la justicia va sobre hechos del pasado, trabaja con hechos del pasado que ya ocurrieron, y está muy bien. Ojalá tuviéramos una justicia más creíble y más eficaz y más ágil, ¿no? Pero por otro lado está la responsabilidad de la política, que es para que todas estas cosas que pasaron en los últimos años no nos vuelvan a pasar, porque no estamos exentos de que muchas de esas cosas sigan ocurriendo en realidad. Entonces creo que tiene que haber un gran compromiso. Yo vengo insistiendo hace años con el nunca más de la corrupción, ¿no? Que es un compromiso de la política, porque si los que estuvieron antes hicieron las cosas que hicieron, pero los que lleguen después pueden seguir haciendo otros negocios, y bueno, no vamos a salir nunca de esta situación. Y yo creo que no nos hemos indignado lo suficiente como sociedad frente a todo lo que nos pasó. Así es, ahí en el fondo somos tremendamente mansos, ¿no? Claro, frente a eso, frente a los que dominan y manejan las cosas, mansos, cómodos, el no te metas, por supuesto, y después esa cosa de que, bueno, muchos no hacen nada porque si llegaran harían cosas más o menos parecidas. Somos una sociedad con una crisis de valores bastante grande. Muy complicada. Bueno, 35 años de democracia, bienvenidos sean, menos mal que lo festejan. Y te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente te vamos a volver a conectar. Con mucho gusto, les mando un cariño, hasta pronto, chau chau. Muchísimas gracias. Hablábamos con Margarita Stolbizer sobre la realidad actual.